Mi nombre es Hilary Maya, pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, carrera de Derecho, asignatura Sociología Jurídica. Los grandes nombres de la sociología. Primeramente tenemos Auguste Comte. El término sociología fue acuñado por primera vez en 1780 por el ensayista francés Emmanuel Joseph Sieyès, 1748-1836, en un manuscrito inédito. En 1838, el término fue reinventado por Auguste Comte, 1798-1857. Comte originalmente estudió para ser ingeniero, pero más tarde se convirtió en alumno del filósofo social Claude Henry de Rouvroy. Comte de Saint-Simon, 1760-1825, ambos pensaron que los científicos sociales podían estudiar la sociedad utilizando los mismos métodos científicos utilizados en las ciencias naturales. Comte también creía en el potencial de los científicos sociales para trabajar hacia el mejoramiento de la sociedad. Sostuvo que una vez que los académicos identificaran las leyes que gobernaban la sociedad, los sociólogos podrían abordar problemas como la mala educación y la pobreza. Comte nombró como positivismo al estudio científico de los patrones sociales. Describió su filosofía en una serie de libros titulados Curso de Filosofía Positiva 1830-1842 y una visión general del positivismo 1848. Creía que el uso de métodos científicos para revelar las leyes por las cuales las sociedades y los individuos interactúan marcaría el comienzo de una nueva era de la historia positivista. Si bien el campo y su terminología han crecido, los sociólogos todavía creen en el impacto positivo de su trabajo. Como segundo, Herbert Spencer. En 1873, el filósofo inglés Herbert Spencer publicó El estudio de la sociología, el primer libro con el término sociología en el título. Spencer rechazó gran parte de la filosofía de Comte, así como la teoría de la lucha de clases de Marx y su apoyo al comunismo. En cambio, favoreció una forma de gobierno que permitiera a las fuerzas del mercado controlar el capitalismo. Su trabajo influyó en muchos de los primeros sociólogos, incluido Émile Durkheim, 1858-1917. Como tercero tenemos Karl Marx. Karl Marx, 1818-1883, fue un filósofo y economista alemán. En 1848, él y Friedrich Engels, 1820-1895, fueron coautores del Manifiesto Comunista. Este libro es uno de los manuscritos políticos más influyentes de la historia. También presenta la teoría de la sociedad de Marx, que difería de lo que propuso Comte. Marx rechazó el positivismo de Comte. Creía que las sociedades crecían y cambiaban como resultado de las luchas de diferentes clases sociales por los medios de producción. En el momento en que desarrollaba sus teorías, la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo provocaron grandes disparidades
en la riqueza entre los propietarios de las fábricas y los trabajadores. El capitalismo, un sistema económico caracterizado por la propiedad privada o corporativa de bienes y los medios para producirlos, creció en muchas naciones. Marx predijo que las desigualdades del capitalismo sería tan extrema que los trabajadores eventualmente se rebelarían. Esto llevaría al colapso del capitalismo, que sería reemplazado por el comunismo. El comunismo es un sistema económico bajo el cual no existe una propiedad privada o corporativa. Todo se posee comunalmente y se distribuye según sea necesario. Marx creía que el comunismo era un sistema más equitativo que el capitalismo. Si bien sus predicciones económicas pueden no haberse cumplido en el plazo que predijo, la idea de Marx de que el conflicto social conduce al cambio en la sociedad sigue siendo una de las principales teorías utilizadas en la sociedad moderna. Como cuarto tenemos Émile Durkheim. Durkheim ayudó a establecer la sociología como disciplina académica formal al establecer el primer departamento europeo de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895 y al publicar sus reglas del método sociológico en 1895 en otro trabajo importante, La división del trabajo en la sociedad, 1893. Durkheim expuso su teoría sobre cómo las sociedades se transformaron de un estado primitivo a una sociedad capitalista e industrial. Según Durkheim, las personas alcanzan sus niveles adecuados en la sociedad en función del mérito. Durkheim consideraba que los sociólogos podían estudiar hechos sociales objetivos. También creía que a través de tales estudios sería posible determinar si una sociedad era saludable o patológica. Él veía a las sociedades saludables como estables, mientras que las sociedades patológicas experimentaron un colapso en las normas sociales entre los individuos y la sociedad. En 1897, Durkheim intentó demostrar la efectividad de sus reglas de investigación social cuando publicó un trabajo titulado El suicidio. Durkheim examinó las estadísticas de suicidios en diferentes distritos policiales para investigar las diferencias entre las comunidades católicas y protestantes. Atribuyó las diferencias a las fuerzas sociales y religiosas más que a causas individuales o psicológicas. Como quinto tenemos Max Gerber. El destacado sociólogo Max Gerber estableció un departamento de sociología en Alemania, en la Universidad Luis Maximiliano de Múnich en 1919. Gerber escribió sobre muchos temas relacionados con la sociología, incluido el cambio político en Rusia y las fuerzas sociales que afectan a los trabajadores de las fábricas. Es mejor conocido por su libro de 1904, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La teoría que Gerber expone en este libro sigue siendo controvertida. Algunos creen que Gerber argumentó que las creencias de muchos protestantes, especialmente los calvinistas, llevaron a la creación del capitalismo. Otros lo interpretaron como la simple afirmación de que las ideologías del capitalismo
y el protestantismo son complementarias. Geber creía que era difícil, si no imposible, utilizar métodos científicos estándar para predecir con precisión el comportamiento de los grupos según se esperaba. Se argumentó que había que tener en cuenta la influencia de la cultura en el comportamiento humano. Esto incluso se aplicaba a los propios investigadores, quienes creían deberían ser conscientes de cómo sus propios prejuicios culturales podrían influir en su investigación. Para tratar este problema, Geber y Dilthey introdujeron el concepto de Verstehen, una palabra alemana que significa entender de manera profunda. Al buscar Verstehen, los observadores externos de un mundo social, una cultura completa o un entorno pequeño intentan entender desde el punto de vista interno. Si bien en su libro La naturaleza de la acción social, 1922, Geber describió la sociología como un esfuerzo por interpretar el significado de la acción social y, por lo tanto, dar una explicación causal de la forma en que la acción procede y los efectos que produce. Los sociólogos de mentalidad geberiana propusieron una filosofía de antipositivismo, mediante la cual los investigadores sociales lucharán por la subjetividad mientras trabajaban para representar los procesos sociales, las normas culturales y los valores sociales. Este enfoque condujo a algunos métodos de investigación, cuyo objeto no era generalizar o predecir, tradicional en la ciencia, sino obtener sistemáticamente una comprensión profunda de los mundos sociales. Los diferentes enfoques de investigación basados en el positivismo o el antipositivismo se consideran la base de las diferencias que se encuentran hoy en día entre la sociología y la sociología cualitativa. La sociología cuantitativa utiliza métodos estadísticos como encuestas con un gran número de participantes. Los investigadores analizan los datos utilizando técnicas estadísticas para ver si pueden descubrir patrones de comportamiento humano. La sociología cualitativa busca comprender el comportamiento humano aprendiendo a través de entrevistas en profundidad, grupos focales y análisis de fuentes de contenido como libros, revistas y medios populares. Como sexto tenemos Grant Mills. Este autor es el creador de la idea de la imaginación sociológica, que consiste en ver cómo las circunstancias únicas de una sociedad particular afectan a la gente y al mismo tiempo ver cómo la gente afecta la historia. Cada individuo vive su vida en una sociedad particular con las circunstancias históricas de esa sociedad, influenciando grandemente en lo que ese individuo se convierte. Como séptimo tenemos Talcott Parsons. Talcott Parsons es el representante más importante de la escuela funcionalista norteamericana, una de las dos escuelas con mayor importancia en el pasado siglo XX. El funcionalismo tiene un concepto básico sobre el que gira su esquema, la acción social. El análisis de la acción social se integra de tres elementos: el actor social, la situación de este actor y la orientación del actor.
Talcott Parsons no estudió exhaustivamente el derecho y sus concepciones al respecto no son profundas, pero concibe el derecho como instrumento de integración y control social. Y como último tenemos Ralph Dahrendorf. Si la teoría de Parsons sostiene que la sociedad se mantiene unida gracias a los diversos consensos, como lo ha sostenido siempre la doctrina política norteamericana, Dahrendorf, en cambio, opina que la cohesión social se logra en realidad por la coerción. Sostiene además que la sociedad está marcada por conflictos sociales sistemáticos debido a las diferencias de intereses y de posiciones que existen entre los grupos sociales. La teoría de Dahrendorf no se refiere al conflicto a nivel individual, sino a su aspecto social, es decir, a las pugnas que se desarrollan entre grupos sociales y que tienen un origen estructural. A partir de aquí podemos observar cierta similitud entre esta teoría del conflicto y su teoría del conflicto predecesora, el marxismo. Bibliografía, guía didáctica del texto. Muchas gracias.